La promesa de la esperanza. Hoy encendemos la vela de la esperanza que nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan, porque él será un gran hombre delante del Señor. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Lucas 1:13-17. Zacarías y Elizabeth habían perdido la esperanza de tener hijos, pero Dios tenía un plan mayor. Les daría a Juan, quien prepararía el camino para Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Zacarías nos recuerda que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Al encender la vela de la esperanza, recordamos que Jesús encontramos seguridad y consuelo, incluso en tiempos de espera. Acompáñenos a orar. Señor, gracias por la esperanza que nos das en Jesús. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a vivir con la certeza de que estás obrando incluso cuando no lo vemos. Amén. ¿Alguna vez has sentido que las cosas que más necesitas en la vida te fallan cuando menos te lo esperas? Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿en qué puedo confiar? ¿En qué puedo confiar? Piensa en esto. Estás manejando hacia el trabajo y de repente tu vehículo del cual dependes comienza a fallar. Tal vez el motor empieza a hacer ruidos extraños o las luces del tablero empiezan a encenderse sin explicación. Te detienes, intentas arrancarlo de nuevo, pero nada. ¿O qué tal cuando tu computadora, en la que confías para todo, comienza a ponerse lenta y burra justo antes de esa reunión importante que tienes? O no olvidemos las impresoras, esas famosas traicioneras. Todo parece bien hasta que necesitas imprimir ese documento urgente y ¡boom! Le pones un cartucho nuevo, se lo acabas de poner y todavía te dice que no puede funcionar. Bueno. O piensa en ese regalo de Navidad que compraste con tanta ilusión para tus hijos. En pocas semanas empieza a fallar o peor aún, se rompe y queda inservible, dejando una sensación de frustración y pérdida en tus hijos. Una vez más pregunto: ¿en qué puedo confiar? ¿En qué puedo confiar? Damas y caballeros, esto no es casualidad. Yo te presento ahora la teoría y la idea se llama la obsolescencia programada. Obsolescencia programada es cuando las compañías diseñan sus productos de manera de que dejan de funcionar con el tiempo y se vuelven obsoletos, obligándote a gastar dinero en reemplazarlos o en reparaciones. ¿Cuántos me dicen un amén? ¿Verdad que sí? El primer ejemplo ampliamente reconocido de obsolescencia programada se atribuye con frecuencia al fabricante de bombillas General Electric en 1924. Ese año, 1924, General Electric y otras 4 empresas, estos fabricantes de bombillas, acordaron intencionalmente reducir la vida útil de las bombillas en un 60%, pasando de 2.500 horas a menos de 1.000 horas de vida útil. Damas y caballeros, todas las empresas hacen esto intencionalmente. Fabrican sus productos con la intención de que te fallen y te dejen de funcionar después de un tiempo, obligándote a gastar dinero en reemplazos o reparaciones. Esto nos deja con la misma pregunta aún más evidente: ¿en qué realmente puedo yo confiar? Ahora, si esto te frustra con los productos materiales,
¿Qué pasa con las incertidumbres más grandes de la vida? Cuando la salud te falla, cuando una relación importante se fractura, cuando una crisis inesperada sacude tu mundo impulsándote al caos, o cuando las promesas que alguien te hizo se rompen sin aviso. Todos nos sentimos igual, traicionados, inseguros, abandonados. La obsolescencia programada es real. Esta temporada de Navidad, mientras vivimos rodeados de luces y música y deliciosa comida, muchos de nosotros, aún en medio de toda esa alegría, estamos aún haciéndonos la pregunta: ¿puedo confiar yo verdaderamente en esto o en aquello o en aquel? ¿Hay algo o alguien en esta vida que no me fallará? Hoy descubriremos algo maravilloso. A diferencia de las cosas de este mundo, las promesas de Dios no tienen fecha de expiración. Podemos confiar en Dios con absoluta certeza, incluso en un mundo lleno de incertidumbre. Vivimos en un mundo que nos promete mucho, pero entrega muy poco. Relaciones que deberían ser inquebrantables se rompen. Planes que parecen seguros cambian de un día para otro. Nos enfrentamos constantemente a la incertidumbre y eso nos lleva a buscar, a añorar, a desear algo en nuestra vida que nos ancle y que no nos vaya a fallar. Porque todo nos falla, toda cosa material nos falla y toda persona nos falla. ¿En quién puedo confiar? Hoy es el primer domingo de Adviento. La palabra Adviento quiere decir llegada, venida. Hoy es el primer domingo de Adviento donde celebramos la llegada, la primera llegada de nuestro Salvador Jesucristo, la primera Navidad. Y en el primer diciembre, marcando el inicio de la temporada navideña, encendemos la vela de la esperanza en la corona de Adviento. Cada semana encenderemos una vela, preparando nuestros corazones para llegar a la Nochebuena a recibir el Salvador. En este tiempo, en esta Navidad, queremos enfocarnos y hoy escuchar la palabra del Señor, porque al contestar la pregunta ¿en quién puedo confiar? Solo hay una respuesta, damas y caballeros. Hoy dirigimos nuestra atención a la historia de Zacarías e Elizabeth, que nos enseñan a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. A través de este pasaje veremos 4 invitaciones divinas, diseñadas para ayudarnos a vivir con plena certeza en las promesas de Dios. Así que pongámonos de pie para leer el pasaje bíblico y ver estas 4 invitaciones divinas. Tomamos lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 25, y lee de esta manera. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos del rey Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos, intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso.
Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Puede tomar su asiento. Wow. Al leer esta poderosa historia, vemos las 4 invitaciones divinas que el texto nos hace a ti y a mí, invitándonos a confiar con total certeza en las promesas de Dios. La primera invitación divina que el texto nos hace para ayudarnos a vivir con la plena certeza en las promesas de Dios es: cree en la historia confiable de Dios. Cree en la historia confiable de Dios. Ahora, imagínate estar sentado en una sala de cine. Las luces se apagan, la pantalla se ilumina y aparecen las palabras: érase una vez, en letras doradas y llamativas. La música comienza a sonar, el narrador empieza a contar una historia de héroes, villanos y aventuras épicas. Hollywood sabe cómo cautivarnos, ¿verdad que sí? Crean mundos de asombro, suspenso y emociones que nos atrapan. Pero hay un detalle en esto. Tú y yo sabemos muy bien que Hollywood es ficción. Nos entretienen, pero no nos transforman. Ahora, imagínate otra historia, una historia tan profunda y asombrosa que no comienza con la frase érase una vez, sino que comienza con las letras en el versículo 1 del pasaje de hoy. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tales como nos las transmitieron los desde el principio, fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Así comienza Lucas su historia. Una historia verídica, no un cuento de hadas. Toma nota de lo que el apóstol Lucas, el discípulo Lucas, nos escribe. Lucas es el autor del evangelio que lleva su nombre. Lucas no fue un apóstol, él no vio a Jesús, no caminó con Jesús, no fue uno de los 12. Lucas fue un doctor y los doctores en esa época eran muy relacionados con la filosofía. Así que podemos decir con certeza de que Lucas era un doctor, un médico de profesión y también sabio, filósofo. Es decir, Lucas era un hombre de letra y estudioso. Por eso esto no es una historia de Hollywood. Lo que tú tienes delante de ti en el libro de Lucas es el estudio de esmero, de investigación de un doctor.
Y nota lo que dice allí. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Es decir, muchos han escrito acerca de Jesús. Y hay un montón de información aquí, y allá, y allá, y allá. ¿Sabes lo que yo voy a hacer, oh excelentísimo Teófilo? Yo voy a tomar toda esta información y voy a escribir un relato de las cosas que se han cumplido, de hechos históricos. Esa frase de hechos que se han cumplido habla del hecho, de los hechos históricos. Así que esto no es un cuento de hadas, damas y caballeros. Lucas no te está contando una historia, una fábula acerca de un hombre llamado Jesús. Lucas nos está relatando los hechos verídicos de un hombre que se llamó Jesús y era Dios entre nosotros. Nota lo que dice en el versículo 2. Tal y como nos las han transmitieron los desde el principio, fueron testigos presenciales. Porque acuérdate, Lucas no vio a Jesús, él no estuvo allí, él no vio los milagros. Así que él tuvo que entrevistar a los que eran, nota el versículo 2, testigos presenciales. Ahora, circula esa palabra testigos presenciales, porque muy a menudo en el Nuevo Testamento la palabra testigo es la palabra griega mártir. Pero aquí no se está usando la palabra común de testigo mártir, donde viene la palabra un mártir en español, ¿verdad? Aquí la palabra que está usando, agárrate, es una persona que se llama autóptes, donde viene la palabra autopsia. Entonces, San Lucas, como era doctor y médico, él está haciéndole una autopsia a todo lo que Jesús hizo y habló cuando él estaba presente, cuando estaba en tierra. Lucas empieza a investigar como un médico y entrevistar a uno y otro y otro y otro hasta poder obtener un cuadro completo. Lo que tenemos es el evangelio de él. Así como un médico, un doctor con tanta precisión, Lucas se pone a investigar. ¿Y a quién le escribe esta carta, este evangelio? Nota lo que dice: al excelentísimo Teófilo. Todo buen judío sabe de que tú no le llamas a otro judío excelentísimo. Esa no es una frase entre los judíos, es una frase entre los romanos. Entonces, ¿qué sabemos de Teófilo? De que probablemente él era un hombre poderoso, de dinero, político quizás, o militar, romano. Quiere decir que este hombre político, romano, poderoso, hombre, quiere saber acerca de Jesús. No sabemos si ya se convirtió o no al cristianismo, pero ciertamente recibe esta carta bien elaborada, bien escrita. Y agrego una cosa más. Si tú comparas el griego gramaticalmente de todos los escritos en el Nuevo Testamento, Pablo escribió, fue Pedro, Juan, Santiago, Marcos. Si tú examinas la gramática griega de todos los otros autores y la comparas a la de Lucas, la gramática de Lucas está acá arriba. Es tan precisa, es tan correcta la gramática de Lucas. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos qué tan diligente son los llegar a ser un doctor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años estudia un doctor? Esperemos que no haya sacado su doctorado en la pulga, ¿verdad? No, yo espero que mi doctor, cuando yo voy a la oficina de mi doctor, lo primero que busco es su título en la pared. Y cuando veo, gracias a Dios, estudió, pagó el precio, ¿verdad? Sí estudió, no va a practicar conmigo, ¿verdad? Esa misma disciplina Lucas la está aplicando a relatarnos los hechos verídicos de Jesús. Por eso nota la tarea de Lucas, está en el versículo 3. Nota cómo dice el verso 3: habiendo investigado todo con esmero. Lucas está diciendo, yo me esforcé en estudiarlo todo, en hacerle una autopsia a la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús? A escuchar los testimonios de todos los que vieron y escucharon a Jesús. Lo hice con esmero y con detalladamente. Desde ese origen me fui hasta los primeros apóstoles a hablar con ellos y que me den su información de lo que ellos experimentaron con Jesús. ¿Y qué es lo que dice allí al final del versículo 3? He decidido escribírtelo
ordenadamente. Es decir, antes de poder hacer geometría y álgebra y divisiones, primero tienes que saber sumar, restar y las tablas, la multiplicación, ¿verdad? Pues Lucas nos escribe en todo su evangelio un desglose ordenadamente de la vida de Jesús. Esa palabra ordenadamente, si quieres saberlo en el griego, es la palabra donde tenemos en el español catecismo. Catecismo simplemente quiere decir aprender en secuencia, ordenadamente, desde el principio. ¿Cuántos de nosotros los cristianos no sabemos cómo trabajar la Biblia ordenadamente? ¿Cuántos de nosotros somos analfabetas bíblicamente? Lucas nos desafía a estudiar la palabra ordenadamente para obtener todo el consejo de Dios y confiar en las promesas del Señor. ¿Y cuál es el final? El versículo 4 es la clave para destapar todo el evangelio de Lucas. El versículo 4 es el más importante, creo yo, de todo el evangelio de Lucas, porque allí nos da la razón por la cual Lucas escribió su evangelio. ¿Y qué dice el versículo 4? Para que llegues. ¿Para que llegue quién? El excelentísimo Teófilo. Para que llegues a tener ¿qué? Plena seguridad de lo que te enseñaron. Es decir, la gente te ha hablado de Jesús, la gente te ha dicho de Jesús, todo lo que Jesús hizo y habló y enseñó, pero yo te lo he escrito para que al escribírtelo lo puedas ver como evidencia y tener toda la certeza de que esto que yo te he escrito, de esto que yo he escrito, no te va a fallar, porque es la palabra de Dios. Esa palabra griega para seguridad es la palabra asphaleia, que quiere decir estabilidad de una idea o afirmación, certeza, verdad, seguridad. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, la historia de Jesús no es un éxito de la taquilla, no es otra película, no es otro cuento de hadas. Lucas nos empieza desde el principio diciéndonos que la vida de Jesús fue un hecho histórico. Caminó un hombre que era Dios entre nosotros, 100% Dios, 100% humano en una sola persona. Y ese hombre, Jesucristo hombre, murió y resucitó para darnos a ti y a mí vida eterna. Entonces la primera invitación que nos da el texto bíblico a ti y a mí es que podemos creer que esta historia navideña no es solo un cuento de hadas o un relato bonito, sino que es evidencia mismísima de que Dios cumple su palabra. Pero claro, ¿qué pasa cuando Dios nos da sus promesas en medio de imposibilidad? Muchas veces tú y yo nos encontramos rodeados de imposibilidades y tratando de agarrarnos de las promesas de Dios cuando acá estamos viviendo una situación terrible. Y ese fue el caso de Elizabeth y Zacarías. Y esto nos revela la segunda invitación divina que el texto nos hace para ayudarnos a ti y a mí a vivir con plena certeza en la promesa de Dios. Y es esto: confía en que Dios trabaja en medio de lo imposible. Lucas nos da el contexto imposible de esta primera Navidad. Nota cómo dice el versículo 5: en tiempos de Herodes. En tiempos de Herodes. Cuando tú lees la Biblia y ves un marcador temporal, debes de detenerte y preguntarte qué estaba pasando en esa época, en ese tiempo. Bueno, en los tiempos de Herodes, rey de Judea, sabemos de que era un tiempo oscuro. Por 450 años Dios le había dado su espalda a Israel, porque Israel le dio la espalda a Dios. Y por 450 años Dios se mantuvo en silencio. No hubo profeta que se levantara, no hubo la palabra de Dios. Es más, ¿qué está haciendo un pagano sentado en el trono del rey David? Porque Herodes no era judío, damas y caballeros. Herodes era un pagano. Y en esos 450 años, los persias, los babilonios, los sirios, los griegos y ahora los romanos, 5 naciones habían aplastado a Israel por 450 años. Había gran oscuridad en Israel.
ya no estaba el Espíritu Santo en el templo de Dios. Ya no estaba el Espíritu Santo. Así que este encuentro que Zacarías tiene con el ángel es la primera vez que Dios se presenta en su templo después de 450 años. Herodes era un hombre malo. Herodes era un hombre malo. Te dije que Herodes era un hombre malo. Herodes era tan pagano, tan malo, que él mató a su propia esposa, mató a su suegra y mató a sus 3 hijos. Y mató a miles de varones, bebés hebreos, cuando se dio cuenta de que venía el Mesías. Mateo nos dice esa historia. Todos los niños de Belén, Herodes los mandó matar, temiendo al Mesías. Herodes era malo. Entonces, mírala, cuando tú lees el texto en tiempos de Herodes, ok, qué bonito, qué bonita historia. No, damas y caballeros, esa frase nos dice que había gran oscuridad en Israel. Y no termina allí. Dice el texto, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. La tribu de Aarón tenía 24 grupos. Habían alrededor de 18,000 a 20,000 sacerdotes de la tribu de Aarón. Y la tribu de Aarón servían en el templo. Zacarías era uno de ellos. Elizabeth también era de la tribu de Aarón. Así que los dos juntitos eran de la tribu de Aarón. Pero ¿qué pasa? Nota el versículo 7. Siempre hay un 7. Mira lo que dice el 7. ¿Con qué palabra comienza el 7? Ay, el pero. Porque ¿cómo nos describe el texto a Zacarías y Elizabeth? Dice que eran ¿qué? Intachable. Y eran obedientes. Era la pareja perfecta. Pero ¿cuántas veces hemos vivido con un pero nosotros en nuestra vida? Señor, te quiero seguir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, yo quiero caminar contigo, pero ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Señor, yo quiero serte fiel a ti, pero esto, siempre hay un pero. ¿Y cuál era el pero de Elizabeth y Zacarías? Dice el versículo 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de avanzar de edad avanzada. ¿Sabes? Ese pero de ser estéril era una ignominia y una vergüenza sobre una pareja. En el tiempo de Israel, la señal de que eras bendecido y tenías favor de Dios era con un montón de escuincles, de un montón de hijos. Entre más hijos tenías, más bendecido eras. Pero aquí está esta pareja que está sirviendo en el templo de Dios y no tienen hijos, son estériles. Ahora, ¿por qué era maldición ser estéril? Por 3 razones. Primero, número 1, ser estéril, pues en el tiempo de la Biblia era una sociedad agrícola. Entre más hijos tenías, más hijos te podían ayudar a trabajar la tierra. Y entre más manos trabajando, más pan llegaba a la familia. Así que un montón de hijos para que más entre dinero y haya más sostén en la casa. Número 2, para dejar una descendencia. Era importante dejar tu legado y tu descendencia como parte del pueblo de Dios de Israel. Así que todo israelita quería dejar sus generaciones en Israel. Pero la tercera razón, y quizás la más importante de todas, era esta: de que toda familia judía añoraba, anhelaba, deseaba, a lo mejor Dios va a escogerme a mí para que venga el Mesías. Porque ¿por cuántos años han estado esperando Israel el Mesías? Por cientos y cientos y cientos de años han estado esperando el Mesías. Y toda familia judía pensaba: ¿seremos nosotros los que Dios escoge para que venga el Mesías? Entonces, una pareja estéril automáticamente no estaba siendo escogida. No tenían la esperanza de que a través de ellos quizás venga el Mesías. Claro, ellos no esperaban un Mesías como el que vino, engendrado por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. No esperaban eso. Pero toda familia judía, decían, ojalá
que el Mesías venga a través de nuestro matrimonio. Pero Elizabeth y Zacarías eran ¿qué? Estéril. Eran estéril. Entonces, es en esa escena de imposibilidad. Chicos, ahí te va otra cosa. De todas las mujeres en la Biblia que nos dice la Biblia que son estéril, solo una de ellas nos dice que era de edad avanzada. ¿Quién era? Muy bien, Sara. ¿Qué está haciendo Lucas? Lucas está elevando a Elizabeth al nivel de Sara. Y Sara es importantísima en el Antiguo Testamento. Lo mismo es también Elizabeth, porque de ella vendrá Juan el Bautizador, el que prepararía el camino del Señor. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Que podemos confiar en Dios en medio de lo imposible. Yo no sé si tú estás viviendo una situación imposible en estos momentos. Yo no sé si hay un pero en tu vida. Lo hay en la mía y Yesenia en estos momentos. Pero en estos momentos donde hay un pero, me estoy agarrando y confiando en Dios. En lo que mis ojos dicen que es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y esto nos lleva a la tercera invitación divina que nos hace el texto bíblico, y es esta: escucha el mensaje de esperanza de Dios. Escucha el mensaje de esperanza de Dios. Dios había hablado en el Antiguo Testamento a través de profetas y de los reyes y de los sacerdotes. Y Dios dio su palabra a través de todos esos años. Sí, hubo el silencio, los 450 años de silencio, pero no, la palabra de Dios no dejó de existir. Allí estaba, ya había sido dada la promesa. Solo que faltaba el aparato correcto para recibir el mensaje. Porque, por ejemplo, en estos momentos, aquí en medio de nosotros, tú no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no lo puedes oír, pero hay ondas radiales aquí de celular corriendo entre nosotros. No las puedes ver, no las puedes sentir, no las puedes oír, pero existen las señales de celular aquí entre nosotros. ¿Qué necesitas para que trabajen? Un celular. El celular recibe las señales de radio que están aquí invisibles y me ayudan a traducir, a interpretar, a recibir el mensaje. Allí siempre ha estado la promesa de Dios. Solo que no habían inventado el celular espiritual en esos entonces. Por 450 años se había perdido el celular, hasta que apareció Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. Y en eso pudieron escuchar el mensaje. Nota lo que dice el versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. ¿Cuántos sacerdotes te dije que había en Israel? Te dije que habían 18,000 a 20,000 sacerdotes en Israel. La posibilidad de que te toque servir en el templo mayor de Jerusalén era casi imposible. Es más, la mayoría de los sacerdotes nunca les tocaría servir en el templo. Así que entre la tribu de Aarón habían 24 grupos y en cada grupo le tocaba, por suerte, servir. ¿Y qué da la casualidad a quién le toca servir? A Zacarías. Damas y caballeros, eso no es una casualidad. Eso no es una coincidencia. Dios está allí como un conductor de una orquesta conduciéndola. Trompetas, quiero oír. Ahora el tubo, ahora el saxofón. Vengan, aquí está Dios trabajando. No era coincidencia de que le tocó a Zacarías servir en el templo ese día. ¿Y qué pasa cuando está allí en el templo? Él está orando. Mira la fe de un hombre. Un hombre que cargaba la vergüenza de ser infértil, él y su esposa, pero aún seguía fiel sirviendo al Señor. Muchos de nosotros podemos aprender de él, porque cuando nos pasa algo mal a nosotros, ¿qué es lo primero que dejamos de hacer? Venir a la iglesia, congregarnos, servir al Señor, ¿verdad? En la primera señal de dificultad que hacemos, nos olvidamos del Señor. No Zaqueo, no Elizabeth. Se mantienen fiel sirviendo al Señor.
Y está allí en ese momento, dice el versículo 13, que el ángel del Señor se le aparece y le dice: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. ¿Cuántos años quizás llevaba Zacarías y Elizabeth orando por la misma petición? Yo no sé, pero ya estaban de edad avanzada, dice el texto. Quiere decir que un montón. La palabra griega para orar por mucho tiempo es un montón. Venían orando por un montón. No te desanimes. No dejes de orar cuando las cosas se hagan difícil. Sigue fiel. Y Dios recompensó esa fidelidad de Zacarías. ¿Y qué pasa? Le dice: tú has sido escogido, tú y tu esposa han sido escogidos para dar a luz al precursor del Mesías, a Juan el Bautista. Y todo el versículo 13 al versículo 17, el ángel habla de lo hermoso que será Juan el Bautista. La alegría que vendrá, que Juan el Bautista traerá los corazones de regreso, rebeldes, y los hijos, tornará los hijos a los padres y los padres a los hijos, y habrá armonía en Jesús, en el Mesías venidero. Juan el Bautista vino con un propósito, y es preparar el camino del Salvador. Juan y Jesús serían primos hermanos, y Juan abriría la puerta y el camino para Jesús. Y eso nos enseña a ti y a mí, hermano y hermana, que tú y yo debemos de reconocer que Dios ya ha hablado. Dios ya habló. Él ha dado su promesa. Él va a cumplirla. Solo que a veces a ti y a mí nos hace falta abrirla para recibir estas promesas. ¿Sabes cuántas promesas de Dios están en la palabra de Dios escritas? Un estudioso una vez las contó. Hay más de 8,000 promesas en la palabra de Dios. ¿Las conoces? ¿Cómo te vas a aferrar y anclar a ellas si no las has leído? Abre tu palabra y conoce las promesas del Señor que son para ti. Y eso nos lleva a la última y cuarta invitación del texto bíblico, del texto de hoy. La invitación divina que nos hace el texto para terminar es de que esta historia termina diciéndonos, Lucas, que Dios cumple su palabra aunque tengamos dudas. Dios cumple su palabra aunque tengamos dudas. Me encanta cómo termina esta historia, porque Lucas no le trata de poner labial, pintalabios a un puerco, ¿verdad? Está crudo tal como es. Lucas nos dice que Zacarías dudó. ¿Cómo dice el versículo 18? Te lo pongo en pantalla. Verso 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Oye, ¿cómo te pones a decirle al ángel de Dios? ¿Cómo podré saber si estoy seguro de estar seguro de esto? Si acabas de ver a un ángel, se te manifestó el enviado del Señor y recibiste el mensaje de parte del ángel Gabriel. ¿Cómo te pones a decir, cómo puedo saber si estás seguro de esto o no, si es verdad o no? ¿Cómo la duda le entró a Zacarías? ¿Por qué le entró la duda? Él lo revela allí mismo en el versículo 18. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. No nos dice el texto cuántos años tiene Elizabeth, pero me imagino que su vientre ya se había cerrado. Me imagino que ya Zacarías ya no podía engendrar hijos. No sé cuál de los dos, no nos dice el texto. No importa. Los dos ya estaban como pasita, ¿verdad? Ya estaban más allá que para acá, ¿verdad? Todos vamos para allá, no te hagas. Te crees muy guapo ahorita, muy guapa, pero para allá vamos todos. Para allá vamos todos, ¿verdad? Sí, para allá vamos. Pero ojo, Zacarías, ojo lo que voy a decir aquí. Zacarías dudó del mensaje de Dios porque vio su condición humana, su situación imposible, y dijo, esto no es posible. ¿Qué hace entonces el ángel? ¿Cómo responde el ángel? Lo enmudece. Ahí te va. Dios a veces disciplina a sus hijos cuando no le hacemos caso. Dios no está castigando a Zacarías. Esto no es castigo, porque el castigo tiene la intención de destruirte.
La disciplina tiene la intención de edificarte. Y Zacarías, ya te hablé con la palabra del Señor, y como no creíste y quiero ayudarte y quiero que crezcas, te voy a disciplinar. Te quedarás mudo todo el periodo del embarazo. Y de esta manera aprenderás que Dios es Dios de lo imposible. Y no habrá duda de que Dios ha obrado. Y muchas veces la dificultad que estás viviendo tú en tu vida es porque Dios te tiene en disciplina. Porque no le estás creyendo a su palabra. No te está castigando, te está disciplinando, porque Dios ama a aquellos a quien Él disciplina. Eso es lo que dice. ¿Y qué pasó? Tal como dijo el ángel. Zacarías pasó por ese tiempo de disciplina. Dios sobró en su corazón el de él, en el de Elizabeth, y a su tiempo nació Juan el Bautista, el bautizador. Y eso nos recuerda que aun que Zacarías tenía dudas, Dios cumplió su voluntad en él. Así que termino diciéndote, esta Navidad vive con certeza en las promesas de Dios, porque solo en Él encontramos la esperanza que nuestro corazón necesita. Te pregunté al principio del mensaje, ¿en qué puedo confiar? Todo en este mundo nos va a fallar. Toda cosa material te va a fallar. Todo ser humano te puede fallar. Aún tu propia esposa, esposo, hijo, hija, madre, padre te puede fallar. Pero el único que no te va a fallar y la única persona en quien debes de depositar toda tu esperanza es en el Señor. ¿Sabes? Aquí tengo un iPhone original, el primero. Así de chiquitos. Aquí tengo el 15 y aquí está el original. Apple creó este aparato con obsolescencia programada. Lo crearon con la intención de que un día dejara de funcionar. Si yo lo trato, ya no recibe la pila, no mantiene una carga. Y es más, aun si pudiera mantener una carga, este celular ya no recibiría la señal radial de celular. Porque la señal que está ahorita en medio de nosotros es ¿cuál señal? La 5G. ¿Cuál usaba el primer celular? 3G era la primera señal. Había una precursora, pero ya después del original en el 2008, 2007 salió el primero, 2008 salieron con el 3G. Y ahorita el 3G ya la apagaron. No hay señal de 3G. Así que esto no puedo confiar en él. Todo lo que vas a comprar esta Navidad va a terminar allí. Por mucho que te guste y te cueste y te diviertes con él, y yo me divertí un tiempo con esto también va a terminar allí. Me quedé con él como reliquia nada más. Pero ya no sirve. No puedo confiar en él. ¿En quién podemos confiar? Solo en Jesús, nuestro Salvador. En esta Navidad, la primera vela del Adviento es esperanza. Pon tu esperanza, tu confianza en Jesús.